Hola, es curioso que surja un grupo armado irregular en un país y sea recibido con los brazos abiertos por la policía, el ejército y la justicia. Muy raro, ¿verdad? Porque la semana pasada surgió en Santa Cruz una muestra, una pequeña demostración de que se está cumpliendo el proyecto del cocalero Morales de contar con milicias armadas. Lo había dicho en enero del 20 en Buenos Aires y ahora lo está cumpliendo. Milicias armadas que capturaron a 17 personas en Guarayos, Santa Cruz. Las retuvieron como secuestradas durante 12 horas. Las pegaron, las humillaron. Pero el jefe de la policía dice que se trató de un altercado. El ejército no dice nada, a pesar de que se supone que el ejército tiene el monopolio de las armas en el territorio boliviano. Ni una palabra. Es más, estos delincuentes armados, ¿no?, se dan el lujo de destituir, de ordenar la destitución de 2 fiscales. O sea que tienen a la policía, a las Fuerzas Armadas y a la justicia. Y son unos delincuentes. ¿Cómo es esto entonces? Dice Siglo XXI en su edición de esta semana, son milicias consentidas, toleradas, aceptadas, queridas por el Estado boliviano. Dice, las milicias armadas que había anunciado el cocalero Morales hicieron su aparición en Santa Cruz la semana pasada, en Guarayos, donde secuestraron y maltrataron a 17 civiles, policías y periodistas. Algunos de esos periodistas trabajan en medios que pertenecen al partido de gobierno. Los han maltratado. El ataque, dice el siglo XXI, permitió comprobar que el brazo armado de los cocaleros de Chapare, los interculturales, goza de la simpatía de la policía, de las Fuerzas Armadas y de la propia justicia, aunque se trata supuestamente de un grupo irregular armado. Más o menos como ocurrió en el 67, ¿no?, cuando llegó el Che Guevara. Y claro, era un grupo irregular armado, pero el ejército se lanzó a atacarlo, lo exterminó en pocos meses, ¿no? Pero no, en este caso no. Son armados, son irregulares, además que se dan el lujo de prohibirle al gobernador de Santa Cruz que vaya a esa región. Es decir, esto suena a Estado fallido, ¿verdad? Esto suena a Estado fallido. ¿Es todavía Bolivia un Estado? Tiene leyes, tiene policía, tiene fuerzas armadas, tiene ejército, tiene justicia. Una pregunta muy preocupante cuando se avecina el 25, que se va a cumplir los 200 años de la existencia de la República de Bolivia, que el cocalero Morales le cambió el nombre por Estado plurinacional, porque hay muchas naciones. Aunque aparte de ponerle el nombre no hizo absolutamente nada, hay 36 naciones, ¿no? Es una milicia privilegiada, dice, y era una comedia armada, todo armado, que amenazan al gobernador y todo eso. Siglo XXI habla también, aparte de esta cosa que es una vergüenza, habla del aniversario de Luis Arce como presidente. Dice que está festejando, pero no está festejando porque haya resistido a la oposición, que en realidad la oposición no existe, ¿no?, sino porque haya sobrevivido a todas las ansias que tiene el cocalero Morales de volver a su cargo de presidente. Y dice en este análisis siglo XXI que, al parecer, Luis Arce estaba, digamos, ya señalado. O renuncia, o se lo renuncia, se lo aparta, no sé qué, porque el cocalero ganó en las elecciones del 19,
y se produjo un golpe, no sé qué. Entonces dice el siglo XXI que han aparecido dos ángeles de la guarda de Luis Arce para que se quede en el cargo. El uno se llama Alex Saab, es un venezolano, y el otro también venezolano se llama Hugo Pollo Carvajal, que están amenazando con llevarse a todos los socios de Hugo Chávez en el negocio del narcotráfico y llevárselos a Estados Unidos. Ya el periódico El País de Madrid se refirió a la posibilidad de que Estados Unidos le pida al gobierno de España la extradición de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España. Entonces parece que el cocalero aquí se desanimó, quería viajar a Glasgow, no se atrevió porque dijo de repente en alguno de esos aeropuertos de conexiones me agarran, me capturan. Él tiene mucho, es muy cobarde. El 19 en realidad él escapó a toda carrera por cobarde y se fue a México, donde entre paréntesis parece que el señor que se llama AMLO, Andrés López, para decirlo en pocas palabras, Andrés López ha dicho en un libro que fue un error cometido por Evo Morales el querer volver a ser presidente por cuarta vez en Bolivia. Ya no. Entonces dice que hay dos ángeles de la guarda que están protegiendo a Luis Arce. Entonces Luis Arce está preparando el festejo de su primer aniversario. Nadie creía que pudiera durar tanto tiempo en la presidencia, dice el siglo XXI. Ni sus amigos ni sus enemigos. Pero ahí está. Eso ha ocurrido, el cocalero que no se atreve y todo eso. En la página 2, siglo XXI, habla del teatro peruano y se refiere, por supuesto, a la llegada, a la visita muy rápida del presidente, sombrero luminoso le llaman en el Perú, se llama Pedro Castillo. Vino a Bolivia y firmó unos documentos que seguramente no los leyó. A pesar de ser un maestro, parece que no tiene el hábito de leer, porque ocurre que son documentos por los cuales Bolivia se compromete a vender a Perú gas natural. Sí, gas. Ese que ya no hay, ese se lo quiere vender al Perú. Y además urea de una planta que no funciona, ¿no? En fin, y lo que quería, dice Castillo, era saludar a su ídolo, a su maestro, Evo Morales, que le está diciendo cómo tiene que legalizar los cocales ilegales que hay en el Perú, cómo tiene que poner en esa región donde hay cocales ilegales un aeropuerto internacional. Y siglo XXI hace notar ahí, parece que hubiera una especie de error del cocalero Morales. Porque en este momento, la pasta base, el sulfato de cocaína del Perú, viene a Bolivia para que de aquí parta hacia Argentina o Brasil, donde hay éter, para convertirlo en clorhidrato de cocaína, la diosa blanca, los cristales. Y ahora que Castillo va a poner un aeropuerto internacional en el Braem, en el Valle de los Ríos Apurímac y Mantaro, ya no van a necesitar pues mandar su sulfato a Bolivia. Mi sospecha es que aquí hay un mal cálculo que ha hecho el cocalero, o esta es la demostración de que en realidad él no es el estratega. Aquí hay una transnacional que está manejando las cosas y que ha decidido que los cocaleros peruanos tengan su propio aeropuerto internacional donde puedan aterrizar los aviones militares venezolanos para llevarse la droga, así como lo han hecho desde el Chapare. Habla siglo XXI a propósito del rezago energético, porque claro, todos nos están preparando que se acabó el petróleo, que se acabó el gas, que tenemos que cambiar de matriz energética, pero no hemos hecho nada. En Bolivia no se ha hecho nada, ¿no? Unas pequeñas plantitas así, y se anuncia que va a haber plantas para la energía solar en el altiplano sur, muy cerca de donde hay un bosque de hélices para la energía eólica de los chilenos, en fin. Y siglo XXI menciona a propósito de eso el hecho de que, pues, en realidad el mundo está rezagado.
Y el periódico o la revista The Economist dice que en realidad los países del mundo se están preparando para seguir buscando petróleo, ¿no? Hasta el año 2040. Y aquí nos dicen que las fábricas de autos eléctricos nos dicen que a partir del 30 ya se acabó el gas, la gasolina, todo. No, mentira, va a seguir por mucho tiempo. Y ese es el tema que trata Siglo XXI, esa página 3, que es la página de la economía. Y en la página 4, una especie de repaso de lo que le pasó al mundo con el asunto de la pandemia. Dice, según las proyecciones actuales de la Organización Internacional del Trabajo, las horas trabajadas a nivel mundial en 2021, o sea, este año, habrían caído en 4,3%, equivalente a 125 millones de empleos a tiempo completo. Esto es 25 millones más de lo que había estimado la OIT en su informe de junio. La pérdida de horas de trabajo el 21 a raíz de la pandemia superará superabundantemente el cálculo anterior, ya que la recuperación a dos velocidades entre las naciones desarrolladas y en desarrollo afecta peligrosamente el conjunto de la economía mundial. ¿Qué tal? Entonces, se está viviendo todo eso, la Organización Internacional del Trabajo, y se está hablando ya en los países desarrollados de la uberización de la economía. O sea, parece que, ¿has visto? No hay gente que mate los chanchos en Inglaterra, porque han ido todos los que habían llegado de otros países, se han ido a raíz del Brexit, del papelón que ha hecho Johnson, ¿no? No hay quien mate los chanchos para el consumo de los ingleses. Están importando carne, no necesitan hablar inglés, con tal de que sepa meter el cuchillo, pues es suficiente, y así, inclusive en el problema del transporte de las cisternas con gasolina y con diésel y todo eso. Y ocurre que la gente ya no quiere trabajar de chofer de cisternas ni de esas cosas. Se está uberizando la economía del mundo, dice, ¿entendés ese término? El mundo está cambiando a propósito y a raíz, coincidiendo con esta pandemia que se está yendo. Ya sabemos, para recibir Siglo XXI, que es una publicación semanal, que se emite desde 1988 todos los lunes, tienes que suscribirte a esta carta informativa semanal. Eso lo vas a entender leyendo las instrucciones que están en este video. Y de paso, si te gusta este video, pues también nos haces un comentario y te suscribes para ayudar. No te olvides que Siglo XXI vive de las suscripciones que pagan las personas a las que les gusta leer y enterarse de un periodismo sin miedo. Eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.